Un cordial saludo, bienvenidos a la actividad académica del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas. Mi nombre es Juan Diego Pulecio Soler, yo soy residente de Anestesiología y hoy vamos a hablar un poco sobre valoración de riesgo perioperatorio y cómo realizar un enfoque práctico a la cabecera del paciente. Para empezar, debemos saber por qué hablar de este tema, y es que el riesgo perioperatorio y en general la morbilidad perioperatoria se ha convertido en un tema de salud pública. Cuando valoramos adecuadamente el riesgo podemos impactar en la supervivencia a corto y a largo plazo de nuestros pacientes, en una mejor utilización de los recursos del sistema de salud, optimizar la valoración del riesgo también para la toma de decisiones informadas a la cabecera de nuestro paciente y poder tener un consentimiento informado con todas las opciones y con todos los riesgos que nos van a permitir orientar mejor a nuestros pacientes en cuanto al riesgo que tienen al someterse a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia. Cuando hablamos de complicaciones quirúrgicas, podemos decir que estas suceden hasta en el 17% en la población general, sin embargo la mortalidad es baja, de un 0.5%, pero a medida que avanza la edad y en general en los extremos de la vida, la mortalidad puede llegar a ser hasta del 12%, por lo que es muy importante tener en cuenta las poblaciones especiales para la valoración del riesgo perioperatorio. A la hora de tener en cuenta los factores que nos aumentan o que influencian sobre el riesgo perioperatorio, están claramente identificados las enfermedades concomitantes de una manera exponencial, específicamente la enfermedad cardiovascular, y tenemos que tener también en cuenta un factor que es la capacidad funcional, la capacidad que tiene nuestro paciente para realizar las actividades de la vida diaria antes de enfrentarse a un procedimiento quirúrgico. A la hora de valorar el riesgo perioperatorio, entonces, generalmente utilizamos algunas escalas que nos ayudan a objetivizar un poco el tema del riesgo, y es común que entre ellas encontremos la historia del paciente, algunos hallazgos al examen físico, que se incluyan algunos laboratorios preoperatorios, la severidad quirúrgica que tiene que ver con el procedimiento al cual está programado nuestro paciente. Algunas de ellas también incluyen eventos intraoperatorios, medidas de la capacidad funcional y biomarcadores. Finalmente, todas ellas nos llevan a tener una visión más o menos global del riesgo que tiene nuestro paciente al someterse a un procedimiento quirúrgico. Podemos dividir entonces las escalas como poblacionales. Es el caso, por ejemplo, de la American Society of Anesthesiologists, o la más conocida pues como ASA, que tiene un gran bagaje histórico, y algunas individuales que nos pueden dar un estimativo de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular o de la morbilidad y la mortalidad genérica. Cuando hablamos de escalas genéricas, pues la más común efectivamente es la escala de la American Society of Anesthesiologists, y es una escala, como lo dice en su título, que nos valora el estado físico del paciente antes del procedimiento quirúrgico. En cuanto a esta escala, pues se ha podido determinar que es un pobre predictor de resultados en cuanto a los pacientes individuales. Tiene una buena capacidad para predecir cuándo un paciente no se va a complicar, hasta en el 96% de los casos, y cuando se habla de los pacientes que tienen un bagaje o una probabilidad para complicarse, solamente pues es exacta hasta en el 16% de los casos. Esto le da un valor predictivo positivo muy bajo, de un 57%, pero un valor predictivo negativo que pudiera ser aceptable hasta del 80%. Es muy importante tener en cuenta que el ASA sigue teniendo, a pesar de que tiene unos criterios
muy específicos, una variabilidad interoperador importante y que depende mucho de la experiencia del anestesiólogo, y también que se ha descrito en la literatura que se tiende a una sobreclasificación, lo que termina llevándonos a un aumento de los costos en detrimento de en detrimento de la seguridad del paciente, así como que cuando se infravalora también pues nos puede llevar a incurrir en conductas que van en contra de la seguridad del paciente. Cuando hablamos de escalas por patologías más específicas o por sistemas, pues tenemos que tener también en cuenta el sistema cardiovascular. Para ello pues tenemos entonces el índice de Lee, que es uno de los más comunes, que fue descrito desde 1999, califica a nuestros pacientes de alto riesgo cuando tiene más de dos criterios y que no debe ser utilizado fuera del entorno cardiovascular. Sin embargo, es de tener en cuenta que la morbilidad cardíaca pues en nuestro medio es poco común. Ella tiene en cuenta el tipo de cirugía, si es de alto riesgo, el antecedente de un evento cardiovascular mayor que está definido como enfermedad cardíaca isquémica, un test de ejercicio positivo, dolor torácico y hallazgos electrocardiográficos o imagenológicos de enfermedad cardíaca isquémica, la falla cardíaca, la historia de enfermedad cerebrovascular, la presencia o no de diabetes tratada con insulina y una creatinina sérica preoperatoria mayor de 2 miligramos por decilitro. Todos ellos criterios que nos van a dar pues relación con morbilidad cardiovascular en nuestros pacientes. Cuando nos salimos del ámbito cardiovascular, tenemos otra herramienta como el índice de comorbilidad de Charlson, en el cual tenemos en cuenta, si bien algunas enfermedades cardiovasculares como el infarto del miocardio, también se tienen en cuenta demencia, enfermedad hepática, enfermedad endocrinológica, déficit neurológico, tumores metastásicos, trastornos del sistema inmune, y todos ellos van haciendo pues un cúmulo que son congruentes con lo que veíamos previamente de una relación lineal entre la cantidad de comorbilidades y la mortalidad relacionada con el perioperatorio. Es importante que tengamos en cuenta que el índice de Charlson solamente tiene en cuenta variables preoperatorias, que fue desarrollada en 1987 y que se miró la mortalidad en 604 pacientes en hospitales de Nueva York, y que no tiene en cuenta el procedimiento quirúrgico al que se va a someter nuestro paciente. Además que queda de todas maneras la subjetividad en la valoración de las comorbilidades, y esto hace pues que no tenga una correlación tan adecuada como quisiéramos tener para valorar el riesgo perioperatorio. Todo lo anterior nos lleva entonces a preguntarnos cuál es la escala ideal o qué variables debe tener la escala ideal que nos permita tener en cuenta todo lo que podemos saber frente a nuestro paciente y dar una idea del riesgo perioperatorio. Se propone pues en la literatura que la escala ideal sea objetiva, que no nos deje tanto sesgo subjetivo o variabilidad interoperador, que sea precisa, que sea económica de aplicar, simple de realizar a la cabecera del paciente y idealmente que sea realizable con información preoperatoria. Nos encontramos pues ante un panorama desafiante, puesto que tenemos diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de procedimientos y rangos de edades muy amplios, y es por eso que debemos conocer diferentes herramientas para poder valorar efectivamente el riesgo perioperatorio de nuestros. Se han propuesto escalas como el POSUM, que habla de variables fisiológicas, entonces también de variables del procedimiento. Entonces tenemos ahí la magnitud del procedimiento quirúrgico, el número de cirugías, las pérdidas sanguíneas en cada cirugía, si hay contaminación peritoneal o no, la presencia de malignidad y el tiempo de las cirugías. El POSUM incluye variables pre y posoperatorias, lo que precluye o dificulta la validación para la utilización
En la evaluación del riesgo preoperatorio, sin embargo, se ha correlacionado bien con mortalidad a 30 días. Fue desarrollado en 1991 y es importante tener en cuenta que se desarrolló para auditoría quirúrgica y no para valoración de riesgo preoperatorio. Sin embargo, se vio una buena correlación y esto permitió extrapolarla para la valoración del riesgo perioperatorio. Es la escala más validada internacionalmente para valoración del riesgo perioperatorio individual, pero en los estudios que se han realizado frente a esta escala se ha determinado que sobreestima el riesgo perioperatorio de los pacientes. Las variables fisiológicas que incluye entonces esta escala tienen que ver con la edad del paciente, con sus hallazgos a la auscultación cardíaca, si tiene o no una radiografía de tórax con hallazgos anormales, eh, si tiene deterioro de su estado neurológico y algunas variables de laboratorio como el sodio, el potasio, la hemoglobina y el electrocardiograma que nos van a hacer que junto con las variables relacionadas con el procedimiento sea una escala que no es fácil de aplicar y que nos va a tomar algo de tiempo a la cabecera del paciente, lo que dificulta su aplicación en el contexto diario. Hablábamos previamente de la sobreestimación que hacía el POSUM original frente a la mortalidad relacionada con procedimientos de baja complejidad. Es por eso que se desarrolló el PPOSUM. Es una escala que tiene las mismas variables, pero utiliza unas ecuaciones diferentes con el ánimo de evitar esa sobreestimación de la morbilidad y la mortalidad en los pacientes de bajo riesgo. Podemos encontrar varias calculadoras en internet que nos apoyan para la realización de esta escala. Sigue siendo difícil de aplicar en el contexto diario, pero es una herramienta que también podemos usar una vez el paciente ha sido llevado a procedimientos y necesitamos calcular el riesgo de mortalidad relacionado con el acto quirúrgico. Es importante aclarar que el POSUM y el PPOSUM solamente están validados en población en cirugía general y por tanto, aunque en algunos sitios se aplica para todo tipo de pacientes, digamos que no estaría indicado sino para los pacientes que son sometidos a procedimientos de cirugía general. Otra de las escalas o otra de las aplicaciones que podemos utilizar para la valoración del riesgo perioperatorio es el SORT o Surgical Outcome Risk Tool. Ella tiene la ventaja de que tiene una aplicación móvil, de que tiene variables que podemos utilizar o rellenar con el tipo de cirugía a la que va a ser llevado el paciente, la severidad que nos la va a dar la misma aplicación de acuerdo al tipo de cirugía, la clasificación funcional de ASA, si es un procedimiento urgente o no, si incluye cirugía torácica, gastrointestinal o vascular, si el paciente tiene cáncer y la edad. En la versión 2, que es la que podemos ver aquí en la presentación, se incluye la valoración de riesgo por parte del clínico y lo que quiere tener en cuenta en este caso es darle cabida a la experiencia del anestesiólogo o de la persona que esté valorando el riesgo perioperatorio en este caso y sumar a ello el juicio clínico para definir la morbilidad y la mortalidad relacionada con el procedimiento. Como ventajas tenemos pues que, como ustedes pueden ver, puede aplicarse de manera preoperatoria y que nos incluye pues más variables relacionadas con el procedimiento y con nuestro paciente específicamente, lo que nos puede dar una herramienta de toma de decisiones. Ya hablando de la escala más cercana a la ideal que tenemos hoy en día, podemos hablar pues del NSQIP. Esto es una iniciativa del Colegio Americano de Cirugía, ¿cierto? En ella pues tenemos la capacidad de utilizar diferentes variables, claramente la edad del paciente, el sexo, el estado funcional, si se trata o no de un caso de emergencia, la clasificación de ASA, el uso de esteroides, la presencia de ascitis,
sepsis, ventilación mecánica, cáncer metastásico o no, diabetes, hipertensión, falla cardíaca congestiva, queja de disnea, si el paciente tiene hábito tabaco o no, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diálisis, falla renal y tiene en cuenta variables antropométricas para el cálculo del riesgo. Nos pregunta también si hay algún otro tipo de intervención posible adicional a la cirugía que nos está proponiendo, y en la parte superior pues tiene una lista de intervenciones quirúrgicas que nos van a ayudar a calcular el riesgo. El NSQIP se ha propuesto pues como una de las escalas, digamos que hechas a la medida, individualizadas. Eh, Tiene un porcentaje de precisión en los diferentes estudios que es superior a las demás escalas. Es importante tener en cuenta que como tiene algunas variables que no son tan fácilmente identificables, pues requiere un poco más de uso de recursos. Se recomienda su aplicación por personal debidamente entrenado y con un adecuado seguimiento. Tiene una desventaja y es que no se conoce claramente el algoritmo con el que se calcula el riesgo, eh, pero pues se ha correlacionado muy bien los riesgos que ella nos provee con lo que sucede en la realidad. Como ventajas, tiene enfoque de paciente geriátrico y de estancia hospitalaria aproximada, y es una escala que se acerca mucho a la que llamaríamos como la escala ideal. Para aterrizar un poco todo esto, entonces vamos a utilizar un caso clínico. En este caso tenemos un paciente de 32 años, masculino, sin antecedentes de importancia, que va a ser llevado a una apendicectomía abierta. Tiene unos paraclínicos normales, sus medidas antropométricas son las que vemos en pantalla. Tiene una frecuencia cardíaca de 105, una tensión arterial 105/60, un Glasgow de 15, un hemograma con leucocitosis y un electrocardiograma normal. En aras de hacer el ejercicio, pues utilizamos el PEPOSUM y ponemos que tiene un sangrado menor de 100 ml y que tiene una peritonitis localizada. Cuando utilizamos entonces la escala del PEPOSUM, con los valores y con las variables clínicas que nos han dado en el caso anterior, vemos que la gravedad de la intervención nos la clasifica como 13 y que la predicción de mortalidad relacionada con la intervención en este caso nos da un 7.72% a 30 días. Cuando utilizamos el modelo del SORT, ya vemos que pusimos abdomen, que se trata del intestino grueso y que se está realizando una apendicectomía en un paciente ASA1 de manera urgente y que incluye tracto gastrointestinal, no tiene cáncer y tiene una edad menor de 65 años. El SORT nos da un modelo de predicción, una predicción del riesgo del 0.67% para todos los eventos duros. Y cuando utilizamos el NSQIP, pues vemos que en general está por debajo del promedio el riesgo, y nos da una estancia hospitalaria aproximada de 2 días. Entonces vemos que, por ejemplo, para mortalidad nos da un 0%. Y aquí podemos contrastar entonces con lo que nos da el PEPOSUM y el SOR, que nos dan una mortalidad un poco más alta. Importante tener en cuenta también que el NSQIP nos permite ajustar de acuerdo al cirujano, ¿sí? Nos dice acá que esto solamente se debe realizar si las razones para incrementar el riesgo no están dentro de la calculadora del riesgo y las variables que nos ha pedido previamente. Y para comparar con el caso anterior, entonces tenemos este segundo paciente que tiene 74 años, antecedentes de hipertensión arterial y de diabetes mellitus insulino requiriente, se va a someter a una apendicectomía abierta, tiene una creatinina en 1.8 y una hemoglobina glicosilada en 8.5%. Las variables antropométricas son las mismas, lo mismo que los paraclínicos, y las variables fisiológicas y los hallazgos intraoperatorios son exactamente iguales.
Cuando aplicamos el P-POSUM, entonces vemos que llamativamente la predicción de la mortalidad se duplica con respecto al anterior, 14.13%. Cuando utilizamos el SORT, obviamente debido al cambio en la edad y en las características del ASA, pues el riesgo en este paciente va a ser mayor y nos da un total del 5.68%. Y cuando aplicamos el NSQIP, entonces vamos a ver que el riesgo por ser una intervención emergente pues es importante. Sin embargo, la mortalidad, aunque está por encima del promedio, nos da solamente el 1.7%, que es con la que podemos comparar con las otras escalas, y nos predice una estancia hospitalaria de 4.5 días. Como vemos, quizá la más ajustada a la realidad general que vemos en el día a día es el NSQIP, que puede ser un poco más tediosa de aplicar a la cabecera del paciente, pero que tenemos las herramientas suficientes generalmente para aplicarla, y que un procedimiento de emergencia pues no nos impiden aplicar esta escala antes de realizar el procedimiento quirúrgico. En cuanto a las consecuencias de la morbilidad perioperatoria, entonces tenemos disminución de la supervivencia a largo plazo, aumento en los tiempos de estancia hospitalaria cuando no se evalúa adecuadamente la morbilidad perioperatoria y no estamos preparados, no realizamos intervenciones previas en el caso de que sea posible. La cantidad de pacientes, sobre todo ancianos, que son dados de alta a instituciones donde hay largas estancias como asilos o casas de cuidado. La mortalidad, obviamente, cuando se valora adecuadamente el riesgo perioperatorio, es una de las variables a tener en cuenta muy importantes, y el aumento de los costos cuando no se evalúa de manera adecuada el riesgo perioperatorio, pues puede impactar de manera significativa. Cuando hablamos de factores confusores o limitantes a la hora de aplicar las escalas, pues tenemos que tener en cuenta que hay algunas variables que siempre van a ser subjetivas y nos van a dar variabilidad interoperador. Entre más tipo de estas variables haya, pues nos va a dar una mayor variabilidad interoperador, y por lo tanto la aplicación de la escala va a ser más complicada en su estandarización. Las escalas objetivas pueden en muchos casos significar más recursos, porque generalmente están relacionadas o con variables fisiológicas medidas por alguna ayuda diagnóstica, o con variables de laboratorio o de imágenes que nos van a requerir pues un aumento en el uso del recurso. Cuando se combinan, esta variabilidad interoperador disminuye, y el uso de recursos del sistema de salud también disminuye, por lo que estas escalas que combinan tanto variables subjetivas como objetivas, digamos que son las más aplicables en la práctica clínica diaria. Y la modificación de la comorbilidad con el tiempo se refiere a que, a pesar de que estas escalas las utilizamos hoy en día y de que han habido estudios que respaldan su uso, pues definitivamente la evolución natural de las enfermedades con el tiempo, desde el momento en que se realizaron estas escalas por primera vez, pues han cambiado. Hay nuevas terapias, hay nuevos estándares de manejo, hay nuevas guías que nos llevan hacia manejar los pacientes de una manera diferente, y esto pues todavía no se ha tenido en cuenta en el momento de valorar el riesgo perioperatorio de nuestros pacientes. Finalmente, entonces, cuando hablamos del cuidado perioperatorio en nuestros pacientes adultos, las guías NICE británicas, pues, que se fueron publicadas en agosto del 2020, nos resumen, y es que las herramientas de predicción del riesgo no reportan o predicen morbilidades específicas casi nunca, ¿cierto? Sino que lo reportan como un resultado compuesto, y en general no hay ninguna que nos prediga el riesgo de manera exacta a la cabecera de nuestros pacientes, y deben utilizarse. Lo que ellos recomiendan es que se estandarice el uso de una herramienta en cada centro hospitalario, y, por decirlo así, cada centro se case con una herramienta para poder hacer un seguimiento en el tiempo
y poder determinar la utilidad de cada una de estas escalas. En conclusión, existen diversas herramientas, como lo han podido ver, para valorar el riesgo perioperatorio global. Algunas son dedicadas al riesgo cardiovascular y pulmonar, otras que nos dan un compuesto de la morbilidad y la mortalidad. Es razonable utilizar la clasificación funcional de ASA en combinación con otras escalas como el SOR, como el NSQIP, para la estimación del riesgo perioperatorio. Es muy importante tener en cuenta que hacen falta validaciones para poblaciones específicas de pacientes. La única que ha ido como en este sentido es el NSQIP. Se ha modificado la historia natural de las enfermedades y es algo que les decía pues en unas diapositivas anteriores, y estas escalas son un instrumento más para la toma de decisiones. Sin embargo, deben ser manejadas por un clínico con experiencia y que tenga una visión global de la atención de nuestro paciente. Las instituciones entonces se les recomienda definir unas escalas específicas y poder hacerles un seguimiento en el tiempo de acuerdo a los pacientes que tengan. En general las escalas tienen validez interna pero no tienen validez externa, y cuando nos enfrentamos a una cirugía mayor, independientemente de si nos encontramos en el contexto urgente o no, se debe clasificar el riesgo para permitir la toma de decisiones informadas y orientar las conductas terapéuticas de acuerdo a las características especiales de nuestro paciente. Eso es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Esperamos encontrarnos en una nueva actividad académica.